El señor José Carlos Saavedra nos expondrá sobre un tema álgido en nuestro país: cómo enfrentar la escasez de trabajadores calificados. Gran tema que tenemos en este momento en nuestro país que resolver en el corto plazo. El señor José Carlos Saavedra es jefe de análisis macroeconómico de Apoyo Consultoría. Obtiene una maestría en economía por la Universidad de Nueva York y es bachiller de la Universidad Católica del Perú. En su experiencia profesional ha realizado consultorías en temas de impacto económico, proyecciones macroeconómicas y de demanda, políticas económicas, análisis econométricos, en fin, una serie de estudios vinculados a su formación. Ha brindado servicios de consultoría para Aceros Arequipa, Bacus, Saga Falabella, Lindley, en fin, empresas representativas de nuestro medio. Igualmente ha realizado investigaciones de políticas comerciales, de empleo y de promoción del crecimiento económico como especialista en el Banco Central de Reserva del Perú. Nos va a hablar entonces de la realidad que está sucediendo en nuestro país, que enfrenta el problema de la escasez de trabajadores calificados. Invitamos al señor Saavedra a dar inicio a su exposición. Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes los resultados de este estudio que hemos realizado. Puedo contarles cómo es que surgió la idea de hacer este trabajo. Como parte de los trabajos que hacemos en Apoyo Consultoría, le preguntamos a las empresas clientes cuáles eran los principales problemas que ellos pensaban que iban a enfrentar este año, en 2013. El 50% dijo que el principal problema que están enfrentando ya era de que no encontraban mano de obra calificada. Y por eso es que empezamos a hacer este análisis. En esta diapositiva pueden ver algunas citas. De hecho está una del señor Rivera, ¿no?, que menciona, y todas mencionan la escasez de mano de obra en el Perú, de diferentes ámbitos, diferentes profesiones, diferentes sectores económicos. De acuerdo a estas citas, este problema parece ser un problema generalizado. Pero resulta extraño que esto sea un problema cuando, si bien la demanda de trabajadores calificados ha crecido de manera sustancial en los últimos años, la oferta también lo ha hecho, ¿no? Uno pensaría que hay escasez cuando aumenta la demanda, pero no aumenta la oferta. Eso genera escasez. Pero en este caso resulta extraño que ambos han aumentado. Ha aumentado la demanda, como ven en el gráfico de la izquierda, ha aumentado el 40% en los últimos años, pero también ha aumentado la oferta, ha aumentado el número de universidades, ha aumentado el número de egresados. Entonces, ¿qué está pasando? Sucede que está sucediendo una paradoja acá, y lo que sucede es que a la vez de que hay escasez de mano de obra calificada, reflejada en esta cita de que 50% encuentran dificultades para encontrar, también sobran profesionales. Entonces, cuando uno dice, en el Perú hay escasez de mano de obra calificada, a la mitad de profesionales les parece raro porque no pueden conseguir trabajo. ¿Cómo hay escasez de mano de obra si no puedo conseguir trabajo? Hay 46% de egresados universitarios que está subempleado. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que hemos analizado, lo que hemos encontrado y las conclusiones a las que hemos llegado es que hay un problema de que en este mercado es un mercado que no está funcionando bien, en el sentido de que la oferta y la demanda crecen, pero sin coordinar, sin encontrarse, de manera descoordinada. Es como si estuviésemos en el desierto y alguien estuviese ofreciendo café o bebidas calientes y no una bebida fría. O que estemos en una zona muy fría y es decir, no estamos ofreciendo lo que la demanda está generando o lo que la demanda está demandando. ¿Eso por qué es posible? Por algunos problemas que hacen que el mercado no funcione. Uno de ellos es el de falta de información. Y esto lo voy a desarrollar más adelante. Este tema de la cantidad que no refleja y que no coordina entre oferta y demanda según profesiones, de alguna manera se ve en el gráfico de la izquierda, en el cual se muestra que la mitad de estudiantes universitarios están concentrados en 3 carreras tradicionales, que son contabilidad, derecho y administración de empresas. Resulta difícil creer que la mitad de la demanda de trabajadores está concentrada en estas 3 profesiones.
Cuando es una economía que crece, que crea nuevas carreras, que crea nuevas necesidades, hoy día el Perú exporta productos que hace 5 años no producía, requiere cambio constante en la capacitación de las personas, pero la oferta educativa no está acompañando eso. Y por otro lado, el tema de la calidad. Esto es el resultado de esta frase de acá, resume bastante bien el resultado de otros estudios que hemos hecho en apoyo y consultoría, estudios de campo, estudios a través de focus group, y esta frase la refleja bastante bien las conclusiones. No hay gente que viene con buenos CVs, con buenos currículums, pero al momento de la verdad decepciona. No viene con los aprendizajes requeridos o con estas habilidades suaves o soft de relación con el personal, de habilidades sociales, hablar claramente, responder claramente, que no están acorde con las necesidades de las empresas. Entonces ahí es el desvínculo. Y ese desvínculo que genera un problema muy serio. Genera un problema no solamente de escasez para las empresas y que encarece el costo de la mano de obra, no solamente por ese lado, sino también por el lado de las familias. Poner a un hijo en un instituto de educación técnica, poner a un hijo en una universidad, es un esfuerzo financiero muy importante para muchas familias. Muchas de esas historias de gente que estudia en la universidad terminan en resultados no muy buenos. Porque, como mencioné, 45% termina desempleado. ¿Por qué termina desempleado? Porque probablemente no encontró la carrera adecuada, no eligió la carrera adecuada o no eligió el instituto educativo adecuado más acorde con sus necesidades. Entonces tenemos acá básicamente dos historias, hay más, pero para simplificar son dos historias. La que encontró y la persona que eligió bien la carrera, eligió bien el Instituto de Educación Tecnológica o bien la universidad, y forma parte de este grupo de personas en casa que cumple con todos los requerimientos de las empresas, y esta persona está ganando más dinero ahora que antes. Y para esa persona fue una elección muy rentable. Pero está el otro grupo que eligió mal y que enfrenta salarios bastante bajos al salir y que la rentabilidad de su educación no es la que esperaba. Este gráfico es algo confuso, pero permítame tratar de explicar qué es. Este gráfico muestra por nivel educativo el nivel de ingreso observado en el mercado y presenta para cada nivel educativo 3 niveles de ingreso. El triángulo muestra el promedio de ingresos. El nivel mayor de ingreso que está en cada nivel educativo, por ejemplo, en superior técnica completa, 2.245 soles, refleja el nivel de ingreso promedio del 20% de personal en este grupo con mayores ingresos, ¿no? del quintil superior. Del 20% que gana más, gana eso. Y vean, por ejemplo, en educación universitaria completa, el 20% que gana más, gana 3.600 soles, pero ¿qué pasa con el 20% que gana menos, que tiene educación universitaria completa? Gana 285 soles. Son básicamente subempleados o desempleados o que se emplean de manera independiente. Entonces acá hay resultados diversos dependiendo de la historia que uno tiene. Encontramos 4 causas que generan 2 problemas centrales. El primero ya lo adelanté y es que el mercado funciona mal. Este es un mercado en el cual hay escasez y abundancia a la vez. ¿Por qué se genera eso? ¿Por qué hay una falla de mercado acá? Es porque primero no hay información. Eso es que uno elige una inversión de negocios, pero que no sepa cuál es el precio del bien que va a producir. ¿Cómo va a elegir bien esa actividad económica? No sabe el retorno. Entonces ese es un problema que luego voy a desarrollar más adelante, y la solución es proveer información. El otro problema, y acá está más involucrada las instituciones de educación superior no universitarias, es la excesiva regulación por parte del Ministerio de Educación, que impide que estos institutos de educación puedan adecuar sus planes educativos de acuerdo a las necesidades de las empresas. Y acá la propuesta es flexibilidad. Pero por otro lado tenemos que, así como nosotros queremos promover, y en los periódicos seguramente ven al presidente de la República señalando que va a promover la inversión física y que hay varias medidas para promover la inversión física, hace falta promover la inversión y capital humano.
porque las máquinas no funcionan solas. Así como queremos que haya más máquinas, más maquinaria en la economía, tenemos que aumentar también la inversión en capital humano. Y para eso pensamos que es importante solucionar dos problemas que hacen que la inversión en capital humano no sea la adecuada, esté por debajo de lo que debería ser. El primer problema que explica eso es la poca capacitación de las empresas y el otro problema es la restricción al financiamiento. Y para cada uno de estos cuatro problemas planteamos una solución que voy a desarrollar en este momento. Primero, el tema de la información. El hecho de que no haya información hace, como mencioné, que las personas no puedan tomar buenas decisiones en cuanto a qué carrera o a qué institución ir. Algo de eso se refleja en esta información que está en pantalla, en la que en una encuesta realizada por el gobierno, la ENAP, se preguntó a las personas que habían terminado o que están estudiando una carrera universitaria o en un instituto superior, le preguntaban si estaban satisfechos con su elección o estaban insatisfechos y querían cambiar. Si una vez estando estudiando o habiendo terminado decían, yo debería haber elegido otra cosa. Y el porcentaje que está en azul, celeste, representa el porcentaje que dijo, sí, yo estoy inconforme, no estoy satisfecho y quisiera cambiar de carrera o de institución. Es un porcentaje no menor, 55% para el caso de gente que está estudiando en una universidad y 70% para el caso de personas que estudiaron en una institución, un instituto superior. Eso por el lado de las personas que eligen que estudiar. Pero por el lado de los institutos también la falta de información es un problema, porque como se señala acá en una cita, los institutos no tienen una varita mágica para saber lo que la industria necesita. Entonces, esto refleja bastante bien el desvínculo que hay entre oferta y demanda que he mencionado. ¿Cuál es nuestra propuesta concreta? Nosotros pensamos que con los recursos que hay, con un pequeño esfuerzo, un costo muy bajo, se puede publicar, se puede generar una página web donde los estudiantes que estén en el punto decidido dónde estudiar y qué estudiar puedan revisar los ingresos que están en el mercado en función a la carrera y al lugar donde estudió. Eso es muy fácil y de hecho en Chile hay una página así. De hecho esta es una foto de una página en Chile. Creo que no se ve bien lo que está acá, pero esto básicamente en las filas está el nombre de una universidad. Acá hay otra universidad. Acá lo que dice es, por ejemplo, el porcentaje de empleabilidad, qué porcentaje de egresados de cada universidad encontró un empleo. También hay una columna que dice cuánto ganan y hay una columna que dice cuánto cuesta estudiar ahí. Con la información que tenemos hoy, con la información, por ejemplo, que recoge hoy día la SUNAT, a través de los formularios que recogen todos los meses sobre la información de los trabajadores de cada empresa formal, en ese formulario que hoy día tiene 37 preguntas. Algunas de esas preguntas son, además del nombre, el tiempo que tiene la persona en el trabajo y datos personales, también ya está la información de su nivel educativo, está la información del tamaño de la empresa y está la información del sector económico de la empresa. Nosotros proponemos, y esta propuesta se ha hecho llegar al gobierno, proponemos que en este cuestionario de 37 preguntas incluyan 3 más, solo 3 preguntas adicionales que están en pantalla. Primero, la especialidad, qué estudió, la institución donde estudió y el año de egreso. Con esa información uno va a poder hacer los cruces que hoy día en Chile se pueden hacer y que permiten que los estudiantes puedan tomar mejores decisiones. De hecho, en Chile el uso de esta página web es bastante intenso. Cerca de 5 millones de personas usan la página web para tomar decisiones. Además, esta página web se puede complementar con información del Ministerio de Educación que ya recoge sobre el número de egresados por institución. Haciendo el cruce se puede ver también, por ejemplo, no solamente el ingreso esperado, sino también el porcentaje de personas que tienen empleo formal según institución y según carrera. Esto, como mencioné, ayuda a las personas a tomar decisiones, pero también
va a ayudar a los institutos a que vean la diferencia que hay en el resultado de sus alumnos y que haya mucho incentivo por parte de los institutos a dar mejores servicios. Hoy día esa falta de información favorece también a los malos institutos, porque el estudiante no puede diferenciar entre buenos y malos. Esta información permitiría que el estudiante pueda diferenciar y que por lo tanto los institutos tengan incentivos a mejorar la calidad. Esa fue la primera medida. La segunda medida es sobre flexibilidad para atender el serio problema de la dificultad que encuentran los institutos de educación técnica para adecuarse a las demandas cambiantes, rápidas de las empresas. Acá hay una cita bastante clara que muestra, seguramente esto ya lo saben bastante bien, es un proceso bastante burocrático para cambiar una carrera, para adecuar un plan de estudios. Este proceso puede demorar bastante, hasta 2 años. Y acá hay otra que yo he sacado de la página web del Ministerio de Educación. Ellos tienen un blog y este es un comentario de hace unos días nada más. Es bastante largo, pero básicamente lo que refleja es que es muy difícil para los institutos de educación superior adecuarse a la demanda de las empresas. Acá, por ejemplo, señala que Senati y Sencico están en la delantera porque tiene un marco bastante más flexible que permite, por ejemplo, realizar acuerdos con empresas y hacer que los estudiantes estén en la misma empresa trabajando, y eso tiene beneficios muy importantes, como ha sido mencionado en la presentación anterior. Además habla acerca de bastante demoras en lo que son las reformas o las mejoras en estos procesos por parte del Ministerio de Educación. Entonces acá básicamente la reforma es bastante sencilla. La propuesta es que se cambie la ley de institutos y escuelas de educación superior para que sea más flexible en 3 ámbitos puntuales. Primero, que sea más fácil establecer sedes y filiales más fuera del ámbito de la provincia, porque actualmente uno adquiere la licencia o el permiso para actuar en una provincia, pero si quiere ampliar su sede a otra provincia tiene que sacar otro permiso adicional que es engorroso y es costoso. El segundo ámbito es para modificar las mallas curriculares y el tercer ámbito es para lograr convenios con empresas, algo que por ejemplo Senati hace intensamente. La tercera medida es sobre capacitación, y acá este es otro problema, es nuestra opinión, y lo que hemos encontrado es que la inversión en capital humano está por debajo de lo que debería ser. Y acá también hay unos problemas en los cuales el mercado falla, ¿no? El mercado no siempre funciona bien, y estos son casos claros en los que el mercado falla. El primero es que la inversión en capacitación en las empresas es menor al que debería ser. ¿Por qué? Porque la inversión en capacitación es una inversión riesgosa. Ustedes imagínense capacitar a alguien, gastar una suma importante de dinero capacitando a un empleado, termina la capacitación y al día siguiente se va a otro trabajo. Esa es la diferencia entre capacitación, invertir en capacitación e invertir en una máquina. Cuando yo invierto en una máquina, yo soy propietario de la máquina. La máquina no se puede ir sola, ¿no? Pero cuando yo invierto en una persona, esa persona luego se puede ir. Por eso es una inversión riesgosa y eso desincentiva este tipo de inversiones. Acá la solución teórica, la solución correcta es dar un incentivo para incentivar a las empresas a capacitar. Y eso es lo que nosotros proponemos. Pero antes de eso quería mencionar que de hecho cuando uno ve cómo estamos en términos de capacitación, no estamos bien. Hay que hacer cambios para estar mejor. El gráfico a la izquierda muestra el ranking entre varios países en cuanto a la capacitación de las empresas. Ese es un ranking que ordena 148 países y Estados Unidos está en un puesto importante a la cabeza. Hoy día Perú ocupa el puesto 90 de 148 países. No está muy bien. Pero hace unos años está en el puesto 75. Es decir, en pocos años, en 2 años, hemos retrocedido en este ámbito, como otros han avanzado más que nosotros, porque esta es una competencia. Actualmente el gasto en capacitación, y esto es una reforma reciente, en enero o febrero de este año, recién se estableció que el gasto en capacitación de las empresas era un gasto deducible de impuesto de renta. Eso es algo muy bueno, fue un cambio bastante importante, pero esto es un factor que no incentiva la inversión.
Esto hace, por eso está la tijera acá, esto hace que el gasto en capacitación sea ahora equivalente al gasto en tijeras. El gasto en tijeras se puede contar también en el costo de la renta. El gasto en papeles, el gasto en insumos, se descuenta el impuesto a la renta. Ahora también lo es el gasto en capacitación. Eso está bien porque antes no era posible, pero eso no es un incentivo. Lo que nosotros proponemos es utilizar un mecanismo similar para promover e incentivar la inversión en capacitación, similar al que hoy día existe ya para incentivar la contratación de personal discapacitado, que es básicamente lo que yo gasto en capacitación me va a generar un descuento adicional sobre el pago del impuesto a la renta. Yo cuando pago el impuesto a la renta como empresa, declaro mis ingresos, mis gastos, la diferencia es mi retorno, mis utilidades, y sobre eso pago impuesto a la renta. Lo que se propone acá es, yo declaro mis ingresos y mis gastos. Si mis gastos en capacitación son 100, entonces yo a este gasto voy a añadir un porcentaje adicional para que mi pago de impuesto a la renta sea menor. Un esquema similar ya se utiliza, como mencioné, en el caso para promover la contratación de personal discapacitado. Este es un incentivo tributario y nosotros proponemos que sea acotado en el sentido de que, por ejemplo, el beneficio no sea mayor a un 1% de la planilla para que no genere problemas fiscales, que sea temporal, que esté sujeto a evaluación. Porque el problema cuando hemos tenido incentivos tributarios en el pasado es que si bien son temporales para toda la vida, ¿no? Siempre se prolongan, tenemos experiencias negativas con exoneraciones en la selva, por ejemplo. Entonces la propuesta es que sea algo acotado, temporal y sujeto a evaluación. Además del cambio que mencioné que se realizó en enero y febrero, recientemente en julio también el Estado propuso un incentivo tributario parecido al que nosotros estamos proponiendo. Pero este incentivo tributario propuesto por el Estado es bastante acotado. Está bastante acotado, ¿por qué? Porque es un beneficio que beneficia solamente a microempresas y pequeñas empresas, solo empresas del sector manufacturero, y está bastante regulado. Esas limitaciones, hay obviamente empresas formales, esas limitaciones hacen que el grupo objetivo, los beneficiarios potenciales de este incentivo tributario establecido hoy por el Estado, sea el 1% de la PER ocupada. Está bastante acotado. La propuesta que nosotros hacemos, que no hace que este beneficio esté acotado solamente al sector manufacturero y que esté disponible para todos los tamaños de empresa, genera un beneficio potencial que es relevante para el 22% de trabajadores. Esa fue la tercera medida. La cuarta medida es sobre el tema de financiamiento. No es ninguna novedad de que poner un hijo en una universidad, en un instituto, es caro y no todas las familias tienen los recursos para hacerlo. El gráfico de la izquierda muestra Q1, Q2, Q3 es el quintil de ingresos. Q1 representa a las familias que están en el 20% de familias con menores ingresos. Q5 es el porcentaje de familias que están en el 20% de familias que tienen mayores ingresos. Y en la altura de la barra muestra el porcentaje de familias que acceden a educación superior. Claramente hay una relación entre el nivel de ingresos y acceso a la educación superior. Mientras que solamente 10% del quintil 1, solamente 10% accede a educación superior, en el quintil 5, en promedio 35%. 24% es el número de personas que señaló que no puede meter a su hijo a la universidad o a un instituto porque no tiene dinero. El tema del financiamiento y los temas de recursos es una causa central de por qué la inversión en capacitación no es importante, no es tanta como debería ser. Y acá lo que proponemos es como una asociación público-privada para favorecer o para incentivar o para hacer crecer el crédito a la educación superior. Este es un problema similar al problema que tienen las microempresas, y déjenme contarles un poco cómo es en ese caso. Las microempresas pueden tener negocios muy rentables, pero no tienen el capital para financiar sus proyectos, y eso hace que no tengan acceso a un crédito. Ese es un problema central de las microempresas. En el caso de educación superior es algo similar. La educación superior es rentable,
pero la familia no tiene capital que sirva como garantía para tener acceso a un crédito bancario de manera económica. ¿Cómo soluciona el Estado actualmente el problema de las microempresas? Ha formado un fondo que se llama el FOGAPI, que es el Fondo de Garantías para las Microempresas. ¿Qué es eso? Que el Estado genera este fondo que está ahí, que da ciertas garantías a los bancos de que si el préstamo a la microempresa no es pagado, entonces el riesgo es cubierto por este fondo. Lo mismo estamos proponiendo que se aplique para el caso del financiamiento a los créditos educativos. Un fondo de garantía cubierto, financiado por el Estado y también por el Instituto de Educación Superior en parte, para que esto reduzca el riesgo de los créditos educativos. ¿Qué permitiría esto? Que muchas más personas accedan a un crédito educativo a una tasa de interés competitiva y que puedan acceder a crédito a educación superior. El estudio está en nuestra página web a libre disposición. Si ustedes están más interesados, pueden acceder a ella. Algo interesante de esta propuesta es que hemos hecho simulaciones para saber de qué tamaño sería la cuota mensual que un estudiante que accede a un crédito de este tipo tendría que pagar luego de haber egresado. No tiene sentido si este esquema genera cuotas, pagos sumamente altos que hagan este esquema inviable. Hemos encontrado lo siguiente: bajo parámetros razonables de tasa de interés, plazo, costo de estudios, etc. Hemos encontrado lo que está en esta diapositiva, que muestra la cuota mensual promedio como porcentaje del ingreso esperado al egresar. Hemos visto, por ejemplo, que si es que alguien utiliza este esquema se realiza, se ejecuta, y alguien lo utiliza para estudiar ciencias económicas administrativas, la cuota mensual promedio por estudiar esta carrera, usando este esquema, sería 20% del ingreso esperado. Es algo razonable. En el caso de Derecho sería algo mayor a 20%, pero en el caso de Medicina sería mayor a 30%. Es decir, hemos encontrado que si bien este esquema funciona para algunas carreras, no funciona para todas, porque algunas carreras son muy caras. Lo interesante además es que en el caso de carreras técnicas, las cuotas serían bastante menores, que están en las barras plomas de la derecha. Enfermería técnica, por ejemplo, técnico de laboratorio clínico, administración y comercio, con cuotas menores o cercanas a 10% de los ingresos esperados en el mercado. En esta diapositiva creo que no se ve bien, pero en esta diapositiva están los instrumentos legales. Muchas de estas reformas, muchas de estas propuestas se ejecutan con cambios menores, con cambios legales menores. Por ejemplo, la medida de información se podría realizar solamente con una resolución de la SUNAT para realizar este cambio. Como mencioné, en este caso, en esta medida, toda la información ya está. Solo habría que añadir 3 preguntas en un formulario. Y pensamos que con estas medidas, como paquete, en conjunto, podrían solucionar de manera notable el problema de la escasez de mano de obra en el tiempo, y de hacer que, por un lado, la economía, más recursos de la economía vayan a la inversión en capital humano y no solamente en el capital físico, y que el mercado funcione bien, de tal forma que aquel que decide, aquella familia que tiene el esfuerzo financiero de poner a su hija en una universidad, en un instituto, tenga la garantía de que el resultado va a ser rentable y va a ser una historia feliz al final. Muchas gracias. Agradecemos la documentada exposición de José Carlos Saavedra y quedamos a la espera de algunas preguntas. Fue interesante el comentario de que por un lado tenemos demanda y escasez, o sea, excesos y defectos en diversas carreras. ¿Podrías comentar un poquito más de eso? ¿Cuáles son las carreras con mayor oferta o cuáles son las con menor demanda en todo caso? Lo que es difícil saber, porque precisamente hay un problema de falta de información de salarios, pero sí nos resulta extraño que más de la mitad de los estudiantes en las universidades estén concentradas en 3 carreras bastante tradicionales,
la economía peruana, si se caracteriza por algo, es por una economía que ha crecido de manera notable en los últimos años y que, por ejemplo, en términos de exportaciones, pero en otros sectores también, hoy día producimos productos que antes no hacíamos, estamos en sectores nuevos. Por ejemplo, yo he estado en Tarapoto ayer en una presentación y hubo una presentación bien interesante de nuevos productos que están generando, ¿no? De aceites, de productos agrícolas, de stevia, me parece que stevia se llama este nuevo edulcorante que es mucho más dulce, como 400 veces más dulce que el azúcar. Es decir, hay actividades nuevas, pero carreras tradicionales que ocupan buena parte de las aulas, ¿no? Entonces eso refleja bastante bien este desvínculo. Unas preguntas respecto a las instituciones educativas acreditadas. En el estudio que se ha hecho hablando de la calidad de la educación, ¿qué comentarios sobre estas entidades que están siendo acreditadas? Sí, eso es parte del tema de la información. Hay un tema de información de retorno en el mercado, pero también parte importante que necesitan los consumidores, en este caso es información clara sobre la calidad del producto, ¿no? Uno cuando compra una galleta, un chocolate, puede voltearlo y ver información clara sobre la calidad del producto. En este caso, el tema de la acreditación es un proceso que es similar y que ayuda a que el estudiante tenga más información, más claridad sobre la calidad del servicio que va a recibir en determinada institución. No solamente es acreditación, también es licencias de operación, ¿no? O sea, digamos, hay dos ámbitos acá. Uno es garantizar que los institutos que están en el mercado tengan una calidad mínima requerida por el Estado, y hay otra dimensión que es que el resultado de esa educación sea de una calidad adecuada. Ambos ámbitos son igualmente importantes. El riesgo con acreditación es que se puede hacer mal o se puede hacer bien. El problema con una acreditación mal hecha es que genere sobreregulación y sobreintervención. Genera riesgo de que un funcionario público tenga que decir cómo debe ser a detalle una carrera que probablemente sea nueva y que no todos tenemos conocimientos de cómo debe ser enseñada o cómo debe ser ejecutada. Entonces, ese es el riesgo que está con el tema de acreditación. Por eso, en términos de flexibilidad en el mercado, sería el riesgo es menor cuando se trata de asegurar una calidad mínima al momento de entrar al mercado. Hablando justamente sobre el mercado, hay varias preguntas. ¿Los datos mostrados son de Lima? ¿Son a nivel nacional? ¿Hay algunas particularidades al sur, al norte? En fin, ¿cómo anda la cosa en provincias? Todos los datos mostrados son a nivel nacional. De hecho, el estudio ha sido hecho así y no hemos hecho alguna diferenciación por zonas. Me parece que en algunos casos la historia puede cambiar dependiendo de la zona, ¿no? Porque la composición sectorial de actividad económica en diferentes zonas es distinta y la necesidad de las empresas es distinta en cada caso, pero lamentablemente no tenemos información sobre cómo se ve esto en cada zona específica. Bueno, asociado a lo mismo, ¿cuáles serían las carreras profesionales más necesarias de acuerdo a las diversas regiones de nuestro país? Complicado también. Es complicado de responder, pero en términos generales creo que una respuesta segura es que he mencionado ya varias veces, ¿no? El 50% está de egresados está en Derecho, Administración de Empresas y Contabilidad, y en los últimos años hemos tenido que se ha triplicado la inversión privada, la inversión en maquinaria y en equipo. Entonces hemos tenido un aumento importante en el número de máquinas, pero no un aumento importante en el número de técnicos que manejan la máquina. Entonces, por eso, cada vez que uno escucha en el periódico y las declaraciones, y declaraciones como las que yo puse en la primera diapositiva, una carrera que es señalada como donde hay mucha escasez, es siempre técnicos, obreros, básicamente por este proceso de fuerte crecimiento de la inversión, pero no fuerte crecimiento
número de ingenieros o técnicos o obreros. Bien, una última pregunta, tratando de cumplir los tiempos. Siempre en el asunto de oferta-demanda. El avance tecnológico es muy rápido para que los contenidos curriculares, los planes de estudio puedan responder a esa necesidad de las empresas. Y por otro lado, existe, según la pregunta, un celo de las empresas en manifestar sus necesidades reales. Tiene dos partes. La primera, ¿cómo ves lo que pueden ofertar los institutos o universidades respecto al avance tecnológico? Son velocidades distintas de incorporación. Sí, eso fue de hecho el segundo punto de la exposición. Los institutos deberían tener flexibilidad para poder adecuarse a las necesidades de las empresas de manera rápida y eficiente. Hoy día eso no es posible por la burocracia, por la elevada regulación en los procesos y sobre todo en lo que es el cambio de los planes de estudio. Eso por un lado, eso debería cambiar. Y el otro lado es que la legislación actual no permite a los institutos acercarse a las empresas y llegar a convenios como sí lo puede hacer, por ejemplo, Senate. Eso es algo que también debería cambiar. ¿Qué es lo que debería pasar en general? Debería pasar eso, debería pasar que los institutos puedan reaccionar de manera rápida. Para eso es necesario este cambio de la legislación. Yo creo que desde el escritorio uno no puede decir qué es lo que debe hacer cada instituto. Eso es responsabilidad de cada director o de los responsables del proceso educativo de cada uno de ellos, porque es cada uno de ellos el que tiene más información y debería poder tener más información de acceder. Ese claramente es el problema que existe con los problemas burocráticos del Estado, que es un funcionario el que tiene que saber todo. Y eso es, o que aspira a saber todo, o que aspira a regular todo, desde horas de clase, tiempos, cursos, cuando son probablemente carreras nuevas. O sea, si yo fuese un funcionario público no sabría cómo regular un curso de mecatrónica, no tendría ni idea, ¿no? Pero ellos tienen que hacerlo. Ese es un problema bastante serio. Entonces, en realidad eso depende de cada institución, pero con el marco legislativo actual eso no es posible. Bien, ¿han hecho algún estudio sobre el grado de inserción laboral de los diversos institutos? No tenemos esa información y de hecho eso es parte de ese estudio se podría hacer con la primera medida se realiza la primera medida que nosotros realizamos, que proponemos, ¿no? Porque acá básicamente lo que falta es información para que se puedan tomar decisiones en varios ámbitos, empresas, institutos, alumnos y Estado también. Okay. Agradecemos realmente la presentación del señor Juan Carlos Saavedra. Un aplauso, por favor. Y igualmente, para testimoniar el aporte, la presencia del señor Saavedra entre nosotros,